que construye la programación radial. Bache que fue provocado por un breve corte en el suministro eléctrico. Nos demoramos un poco en restablecer todos los sistemas de transmisión de la radio, pero ya estamos de nuevo al aire para iniciar un nuevo República de los Ríos en un horario más breve que el habitual. Nos acompañan hoy día Víctor Godoy. Víctor, ¿cómo estás? Víctor, ¿qué será de tu vida que no te podemos escucharte? A pesar de que hace un minuto te escuchamos tan claramente por teléfono. Víctor Godoy. Bueno, a quienes nos escuchan desde sus casas les vamos a reiterar, recuerden que con motivo de la emergencia sanitaria hemos establecido un sistema de enlace para permitir la participación remota desde Víctor. Víctor está en el sector Picarte 3000, en la salida sur de Hola, Valdivia. ¿me escuchas? Ahora sí te escuchamos. Yo estaba dando tus coordenadas mientras tanto. ¿Qué tal? Quería verificar que estábamos todos los sistemas funcionando bien, bien. Lo que te comentaba, tuvimos un pequeño corte de luz, pero ya se restablecieron los sistemas. Sí, me llamaron para preguntarme. No me digas. Roberto Morales me llamó. Tenemos un público bastante activo. Temprano. Tempranito. ¿Qué Cobrándonos será que la radio no funciona? Sí, cobrándonos la ausencia. Oye, vamos a ver. Tenemos que tener un sistema de respaldo eléctrico para este tipo de contingencias. ¿Recuerdas que antes en las radios teníamos un motor? Bueno, va a llegar un momento en que las radios van a ser tan personalizadas Ya. que ya no solamente tú vas a escuchar podcasts, Mm. sino que probablemente haya una radio especial para cada persona, ¿no? Ya no estés Entonces en ese momento Oh, va a haber una radio para Roberto Morales Sebastián, permanentemente. Sebastián me dice que eso ya existe y se llama Spotify. Spotify. Bueno. Claro, pero no hay República de los Ríos en Spotify. No, pero no, sí, fíjate, tú te metes a Spotify, buscas Radio Bachi y oye, ahí está República de los Ríos. Oye, entiendo que Antonio Martel trabaja en eso. Bueno, pero si hay una radio para cada uno, eso es bueno porque todos quienes nos dedicamos a la radio vamos a tener mucho trabajo. Trabajo no nos va a faltar. Víctor, saludemos a los panelistas del día de hoy. Yanira Zúñiga y Karen Alfaro nos solicitan disculpas, razones de trabajo, les impiden presentarse hoy día, pero con nosotros en la República, pero nos acompaña Claudio Fuentes, a quien habíamos echado de menos también por razones de trabajo durante algunas semanas, y Carla Marchant. Claudio, Carla, bienvenidos a su casa. Hola, buen día. Buen día, Carla, ¿cómo estás? Hola, Carla. Hola, Carla. Hola, buen Hola, día. Claudio. Hola, Buen Claudio. día. Buen día a todos y todas. Hace frío, ¿ah? Sí. Estamos muy abrigados, yo todavía no los veo. Pero yo estoy muy abrigado dentro del estudio. Víctor, iniciemos la conversación. ¿Qué te parece si adelantamos los temas Sí, bueno, entre todos? hay mucha... los días viernes, Ahora lo veo. una de las ventajas que tenemos es que los temas públicos, no solo políticos, pero también políticos, cobran un sabor distinto porque es día viernes y los medios lo saben, entonces relajan un poco la agenda. Y yo diría que los viernes son como la pausa de espera para el fin de semana, para el día domingo, para el día sábado, en que ¿Dónde? las fuentes más oficiosas aprovechan de marcar pauta para la semana que viene. Así es que el día viernes podemos hacer una pequeña pausa que hoy va a ser rota básicamente porque van a salir los índices de cesantía en el país y todos esperan 2 dígitos, no sé que ahí sí podemos conversar un poco con Carla y Claudio al respecto. Ellos trabajan en investigación, por lo tanto alguna noción también han trabajado seguramente sobre la dimensión social de la cesantía, ¿no? Y además cómo se distribuyen en los territorios, o sea, eso es algo que es bien relevante. Está el tema de hombres, mujeres, o sea, hay mucha cosa que va a salir de ese debate, ¿no? Independiente de cuáles sean los guarismos finales. Sí, Y tanta otra cosa sabrosa, entre comillas, que hay. Sí, Víctor, sumemos temas a la agenda, pero antes que nada yo quiero saludar a Ludi Salas. Ludi Salas nos dice desde la Villa Austral que no tiene suministro eléctrico. Un abrazo, Ludi. ¿Y quién más? ¿Tenemos más reacciones? Sí, Cristina Cabral. Mira, desde Viedma nos
regalan un like también a nuestra transmisión desde la Cristina Cabral de Radio Encuentro de la Universidad, si no me falla la memoria, de Comahue. Eh, Claudio, Carla, sumemos los temas para la conversación de hoy. Claudio. Te veo allí. Bueno, yo a mí agregaría 2 puntos. Uno, el de ayer, el del ministro Mañalich diciendo y reconociendo que no sabía las cifras de pobreza y hacinamiento. Y por otro lado, el tema de la ley que está en el Congreso actualmente, el, entre comillas, autogol de la ley del límite a la reelección de las autoridades. Y esos dos serían mis puntos, creo yo, que importantes a discutir. Gracias, Claudio. Carla, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, aquí terminando otra semana más que tiene tanta información que pareciera ser un mes, Sí. concentrado en 5 días. Sí, en algún momento de las semanas anteriores que no estuve, cuando fueron los mapas de interferencia, habían temas que se relacionan mucho con lo que pasó ayer y el desconocimiento de la información sobre calidad de vida en las ciudades, también la dimensión estructural de indicadores de pobreza. Creo que también por ahí podríamos conversar y analizar varias cosas interesantes de los dichos del ministro y también por qué ocurren y de qué manera se entienden también y se pueden leer esos dichos como una profunda desidia a la ciencia y hacia la generación de conocimiento científico y desde las ciencias sociales por parte de las autoridades. O sea, ahí también podemos hablar un poco de eso, de qué manera influye el conocimiento que creamos nosotros en las políticas públicas. Sí, perfecto. Iniciemos con eso entonces, Víctor. No sé qué te parece. El ministro Mañalich, la verdad que yo quería obviarlo, pero bueno, parece que es ineludible su declaración del desconocimiento del nivel de hacinamiento, de la calidad de vida en algunos sectores de la capital nacional. Yo supongo que sí hay problema para reconocer la situación en la que viven los habitantes de Santiago. ¿Qué más será el desconocimiento que hay respecto de lo que ocurre en las regiones? Hay otros temas. Nosotros ayer tuvimos una conversación, centramos la discusión en torno a la situación de la violencia intrafamiliar y otra vez hay un nudo ahí en los números. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién nos puede decir qué es lo que está pasando cuando recibimos señales contradictorias, cuando diera la impresión de que, como lo dijo el mismo Mañalich en algún minuto, aparentemente las medidas que estaban tomando estaban dando resultados porque los números que se estaban manejando eso señalaban? Pero claro, asomamos un poco la cabeza a la calle, la metemos en los patios de algunas viviendas y nos damos inmediatamente cuenta que esos números tienen poco que ver con lo que en realidad está ocurriendo. Abramos la conversación por ahí, Víctor, ¿te parece? Sí, claro. Yo creo que ahí está también el tema de que ya veníamos conversando incluso otros viernes anteriores, que es un poco del diseño, ¿no? Esto de que el día miércoles estuvimos en esa conversación del panel con Juan Andrés Varas y Egon Montesinos, algo parecido, ¿no? ¿Recuerdas que hablábamos de la presencia pública del ministro? Sí. Y Juan Andrés Varas era el que decía que le parecía que estaba bastante más armado que lo que parece. Sí. La dimensión política del discurso del ministro. Y probablemente ese sea un rasgo de estas últimas declaraciones también. Claudio Fuentes. Sobre las declaraciones del ministro yo veo como varios puntos. Yo creo que en una situación normal a Mañalich no le pasa eso. Dice otra cosa, tira la pelota para el córner, pero no se mete un autogol. ¿Eso qué nota? Yo creo que nota hay una fractura, que podría haber una fractura no menor ahí, creo yo, porque cuesta entender que una persona que tiene la confianza del presidente y que funciona en la lógica que funciona el presidente, cometa ese tipo de declaración. Yo no lo voy a decir que es un error porque en el fondo yo creo que su subconsciente lo traicionó. Creo que en el fondo lo piensa así y fue honesto, pero podría haber dicho otra cosa, creo yo, entendiendo cómo ha sido también el comportamiento de él en términos comunicativos.
Otra cosa que es bastante preocupante también porque esto va en contra de toda una idea del perfil tecnócrata que el gobierno de los mejores en algún momento, el 24/7, lo puso este gobierno. Recordemos que también Manelich fue ministro el primer periodo también, entonces también respondió a esa tecnocracia, esa ausencia de política y toda la técnica puesta a disposición de la actividad pública y política. Y claramente este punto, y como también es criticable otras decisiones como autoridad sanitaria acá central en el tema de emergencia ha tomado, es un, es un, es un indicio de total ausencia de manejo técnico, pero es de manejo técnico básico, ni siquiera es un manejo técnico avanzado, es un manejo técnico básico que tú caracterices y sepas cuáles son las variables estructurales, transversales o las variables de control, como se llaman en estadística, que tú puedes tener para hacer los análisis que tú necesitas y para tomar las decisiones que también se necesitan, o también o no tomar ciertas acciones también. Por ejemplo, como el tema hacinamientos versus aglomeración, el tema pobreza, como el tema del flujo de la gente que necesita trabajo, y se puede vincular con el tema del desempleo. Otro punto que a mí también me sorprende mucho es que una de las fortalezas que tiene Chile, y que bueno, que se ha visto mermada también por la gestión del presidente Piñera, es el tema que nosotros teníamos con mucho orgullo hacia afuera, era sobre la estadística de los datos oficiales. Bueno, basta recordar el tema que pasó con el INE, ahora hubo un cambio hace sumamente poco en el tema, salió Patillo, entró una directora que tiene un perfil mucho más técnico que Patillo en el INE, ojalá tenga una buena gestión. Toda la discusión que se está realizando respecto al INE, si se forma como un organismo autónomo o sigue siendo supervigilado a través del Ministerio de Economía. ¿Qué va con eso en el fondo? Que el manejo del dato es un manejo político en ese sentido. Y por otra parte, tenemos toda una serie histórica de datos del Ministerio de Planificación y Coordinación, en su momento que era Mideplan, después que Ministerio de Desarrollo Social y ahora Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la cual la encuesta CACEN y toda la otra serie de datos longitudinales, que son cada 2 o cada 3 años la CACEN, que lamentablemente no tiene representación comunal, pero bueno, sirve igual de todas formas, ha sido consistente en cada periodo de medición midiendo este tipo de variables. Tenemos, por ejemplo, otras instituciones, fundaciones, ONG, universidades que miden el tema, desde el mismo la geografía, y lo aborda Carla, el tema, por ejemplo, de la pobreza, desde la política pública, la economía, la ciencia política, etcétera. Y por otra parte, y aquí ya cierro mi intervención, está el tema del ninguneo que se cruza con qué hizo el presidente respecto a la ciencia. Entonces, tenemos un ministro de Ciencia que a su vez habita ahí mismo. No sé si se habrá cambiado ya el ministro, pero habitan en la moneda el ministro y la subsecretaria. Que es en el fondo decir, bueno, presidente, con usted en el fondo se cristalizó esta gran demanda por parte del mundo de la ciencia, tener un ministerio, pero básicamente no ha cambiado nada, ha cambiado muy poco, yo creo, a nivel yo creo que acá en las regiones se ve mucho más la presencia de la Ceremi, porque tiene una presencia más macrozonal, hay toda una cosa más llamativa. O sea, la Ceremi Olga Barbosa ha tenido toda una presencia con el tema, por ejemplo, con el Leufulaf, ha estado ahí presente. Pero a nivel nacional, la figura de, por ejemplo, un Ministerio de Ciencia en este caso especial, que es de pandemia, que es de la ciencia, es de ciencias en el fondo, no solamente la medicina, epidemiología, sino otro tipo de ciencia y disciplina, está totalmente nublado, ignorado, yo creo que es la palabra, ignorado por el poder máximo que nosotros tenemos en nuestro sistema político, que es el presidente. Entonces, acá es preocupante toda esta serie de, ya no son señales, sino que en el fondo es la materialización de un poco un sinsentido en ciertas cosas, y eso es bastante preocupante porque en el fondo lo que tiene que apuntar la autoridad política es entregar ciertas certezas, y yo creo que acá no está pasando eso.
Gracias, Claudio. Claudio Fuentes. Carla Marchanta. Interesante lo que menciona Claudio porque creo que se puede analizar desde dos perspectivas. La primera que tiene que ver con de qué manera se está o cuán validada está la ciencia, tanto natural como social, dentro del rol que le compete en la sociedad. O sea, si nosotros vemos lo que ha sido la instalación del Ministerio de Ciencia, lo que significó también hace poco menos de 2 meses atrás la presentación de este fondo COVID, por ejemplo, para estudiar los efectos de la pandemia, y va muy de la mano de una ciencia que es servil también a un espectáculo del momento. Cuando se presenta este fondo, se presenta como una gran oportunidad que se le está dando a los científicos nacionales de todas las áreas para poder participar y contribuir a este momento especial y contribuir con la ciencia. Pero ¿qué vemos? O sea, ese fondo son 2.300 millones de pesos que van a estar destinados para estudiar ciencias naturales, ciencias sociales, una dimensión fundamental también de este análisis de hacinamiento, de calidad de vida, de condiciones estructurales que van a favorecer la propagación de la pandemia. ¿Qué pasó? Postularon 1.054 proyectos para 2.300 millones de pesos. 40% correspondía a las ciencias biomédicas y el resto a otras ciencias que podría ser ingeniería, ciencias sociales, educación, tema y género. Entonces, si analizamos los números, vamos a darnos cuenta que la tasa de adjudicación va a ser cercana a un 2,algo%, pensando en los fondos y en los máximos que se van a entregar en esos proyectos. Entonces, ¿qué quiero demostrar un poco y poner y relevar con estos datos? Que claramente el gobierno de los mejores también tiene una política que busca la ciencia, en este contexto actual, buscó hacerse cargo de esta necesidad de validar de alguna manera lo que se está haciendo, pero también desde una precariedad y también desde una situación de estar en una tercera, en una cuarta línea de importancia. Es como hagamos un gesto de que estamos haciendo algo, pero que no sea, que se vea bien, pero que en realidad no importa tanto. O sea, eso ha quedado muy de manifiesto, creo yo, también en lo que ha ocurrido, en la cantidad de desavenencias que han habido en la mesa social, en el panel que está revisando los indicadores, y claramente es cosmético. O sea, y yo creo que eso también tiene que ver porque cuando tú, especialmente en la ciencia social, estás constantemente denunciando cosas que son incómodas, son verdades que es mejor mantenerlas guardadas. Porque, o sea, lo que ayer dice Mañalich a mí me sorprende. O sea, hay más de 25 años de producción científica asociada a análisis de bienestar y calidad de vida urbana, indicadores. O sea, no hay que saber mucho más ni hacer una vuelta muy larga para llegar a esa información. Entonces, un desacople entre el conocimiento, el estado del arte de la situación que tú estás manejando en términos territoriales y las medidas que estás tomando. Entonces es complejo ver de qué manera eso va a mejorar si la ciencia siempre es vista como una comparsa que acompaña un discurso para que suene bien, pero no, que en el fondo no está orientado necesariamente a que sea bien, sino que es para el indicador, para la necesidad de responder, la imagen, que yo creo que eso es lo que más nos mata a nosotros, que funcionamos en términos de cuán bien se ven las cosas, pero lo que hay en el fondo da lo mismo. Okay. O sea, nos dice Carla que lo importante es que se vea que estamos gastando en ciencia y no que ese gasto efectivamente tenga un impacto concreto en el conocimiento que efectivamente necesitamos en este minuto. Víctor Godoy. Bueno, ahí hay otra conversación que tuvimos esta semana que es relevante traer a colación. Yo le he mencionado a Miguel esto en las reuniones de producción que tenemos permanentemente. Y es el momento de que hable la medicina en un registro que tiene que ver con precisamente esto que planteaba Carla, que es cuál es el posicionamiento del conocimiento respecto del momento de la pandemia, ¿no?
Por lo tanto, identificar cuáles son los horizontes sobre los cuales se va a trabajar en los próximos meses a propósito del creciente aumento del contagio en Chile. ¿Por qué mencionar a los médicos y médicas? Porque son quienes están palpando muy directamente lo que está pasando. Y iba a traer a colación la conversación con Natalia Enríquez, presidenta del Regional Metropolitano de Santiago, del Colegio Médico. Y ella nos decía desde el Hospital San José y desde la cuarentena en la que está, porque está en una situación además complicada personalmente, que algo que ya ha ido apareciendo en algunos medios, que es esto del colapso real, práctico, ¿no?, que se está dando al interior de los centros asistenciales. El caso del Hospital San José es especialmente llamativo porque esto ya se había producido incluso antes de que esto circulara. Ya habíamos tenido una conversación anterior con Natalia Enríquez, en que ella lo anticipaba. Bueno, hoy en día ella nos dice la situación es tan compleja que ya se está tomando definiciones como las que el propio ministro dice que no se han tomado, que es esto de quién tiene acceso a los respiradores y quién no. Y esa es una decisión que están tomando los equipos clínicos. Y esto no se ha dado a conocer o no se ha reconocido, pero ya por lo menos en la prensa la gente sabe esto, digámoslo. Entonces estamos viviendo un momento en que se tiene que anticipar cuáles son los escenarios que vienen, no desde el punto de vista de cuántos contagiados vamos a tener solamente, sino los horizontes de diseño que tiene el propio ministro, en este caso el gobierno en general, porque hay situaciones y situaciones. Hay una cuarentena en la región metropolitana, mientras hay flexibilización de la misma aquí en nuestras calles, digamos, ¿no? La normalidad que se ve en las calles. Entonces, independiente de cuál es la valoración que uno haga, de si hay que estar todo el mundo en cuarentena o no, que uno puede tener su visión al respecto, es el momento de que hablen también los que están trabajando en esto, digamos, y esos son los médicos. Yo iba a mencionar nomás que a propósito de la discusión sobre ciencia, una discusión que ha intervenido en todo esto es lo que en su momento el ministro Mañalich dijo respecto de la solución por plasma, ¿no? ¿Te recuerdas, Miguel? O sea, sí. esa es una opinión del ministro que golpea directamente en lo que están haciendo científicos. Y ayer salió en la prensa nacional algo que ya venía anticipándose, que son los estudios con un medicamento, que es la ivermectina, que producen laboratorios y que está disponible en el mercado, de hecho, y que se está estudiando en la clínica Indisa, que está siendo utilizada como centro de cuidados intensivos en este minuto, que tiene una asociación con la Universidad Andrés Bello, que tiene que cumple un rol muy importante en el mercado de la salud, la clínica Indisa. Bueno, ahí se está estudiando el uso de la ivermectina. Entonces llama la atención que días atrás el ministro golpee la investigación que se está haciendo con plasma para el tratamiento del coronavirus, y ahora aparezca la clínica Indisa estudiando la ivermectina, que es un medicamento ahí que se ha estudiado un poco ya el laboratorio en Australia, y de ahí viene una larga discusión que no está cerrada respecto de su uso para esta pandemia. Claudio Fuentes. Claudio. Ahí está. ¿Cayó, Claudio? Sí, volvemos al tema también de cuando yo escucho a Víctor y yo reconozco, no me gusta opinar esto, pero hay que reconocerlo. A mí me da vergüenza que se pueda visualizar que podrían existir intereses particulares o privados en este tema de salud, por ejemplo. Esta cosa de que tú decías, aparece un grupo está trabajando en otra cosa, la autoridad en el fondo lo ignora o lo deslegitima, le baja el perfil,
todas esas estrategias comunicacionales bien utilizadas por los gobiernos. Y por otra parte aparece otra instancia trabajando sobre lo mismo. O sea, acá yo creo que también ese tipo de cosas demuestra que acá hay una falta creo, de coordinación, básicamente, también, porque uno perfectamente podría, porque acá deberían haber varios niveles de cómo abordar, yo creo, la situación. Uno está el tema comunicacional, el tema epidemiológico, eh, la red la red asistencial de establecimiento, que no funciona como red también. Acá salud, de hecho ya conversábamos con un grupo de amigos respecto a temas de salud, que este podría ser quizás el gran momento de hacer una gran reforma al modelo de gestión que tiene salud. Salud está colapsando, y está colapsando a nivel de sistemas de creencia, a nivel de roles, de funciones. Es una sociedad totalmente estamental, desde el siglo XVII, una cosa así. Existen los médicos, existen las médicas, existen las enfermeras, existen los químicos farmacéuticos, técnicos, paramédicos y así. Esos grupos no dialogan, no se hablan. Existe un nivel alto de burnout, que en el fondo eso ya estaba comprobado desde antes, como sobre todo la primera línea de atención de salud. Así. Y ahora mucho más. Entonces, ahí lo que a mí me pasa es que yo creo que estas voces que tú dices, ¿qué pasa si empiezan a hablar los gremios, por ejemplo? ¿Qué pasa si empiezan en el fondo entre comillas, a destapar la olla? Lo más probable es que obviamente sea todo a complejizar, pero también es un momento para decir cuál es el sistema de salud que nosotros queremos. En el fondo nosotros en este momento debiésemos tener toda una política, una lógica de protección hacia los equipos de salud. Y lo que está pasando es totalmente lo contrario. Entonces, nosotros necesitamos que los equipos de salud no decaigan. No necesitamos que en el fondo estén atendiendo, pero necesitamos también que estén en las condiciones ni siquiera mínimas, porque acá no hay que pensar que estén gestionando al ras acá. Esto no es así. Esto no tiene que ser así. Esto tiene que ser una cosa de que se pongan las fichas en cuidar, en resguardar el recurso humano, el personal, el capital humano, como se quiera llamar, pero hay que cuidar a la gente de salud. Yo creo que eso es algo que no se ve. Lamentablemente quizás existe, quizás uno está hablando de más. Sí, yo puedo aceptar también ese error de falta de información, pero básicamente con las fuentes que uno tiene disponibles, que no son muchas respecto a lo que está pasando, uno puede configurar un escenario en el que en el fondo no existe este tipo de apoyo hacia tu equipo de salud. Y por tanto ahí me parece que falta, sea de mentira, pero yo creo que no se observa una coordinación en ese sentido. Se puede coordinar, puede existir coordinación para camas más, camas menos, respiradores, ventiladores, que está bien, está bien, está perfecto. Pero también tenemos que asumir que un ventilador no se prende solo. Una intubación no se hace sola. No tenemos esos robots, yo creo, todavía. Entonces, está entrando gente a espacios de especialización en medicina que no son los de ellos ni de ellas. Por tanto, eso también genera tensión, también genera un quiebre, una fractura respecto a cómo este sistema también funciona, en un sistema bastante cerrado. Por tanto, es necesario que en el fondo también, y ahí cierro con esto para recapitular, que los equipos de salud o sus representantes existan instancias para trabajar, coordinar y en el fondo para protegerlos, porque en el fondo, imagínate tú un mundo en pandemia sin primera línea de salud. No avanzamos, o sea, no es posible. Eso. Sí, Claudio Fuentes, recordémosle a quienes nos escuchan que estamos haciendo esta República de los Ríos con Claudio Fuentes, académico, director del Instituto de Administración Pública, de la Escuela de Administración Pública, de
la Universidad Austral de Chile, y con Carla Marchán, académica del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, y con Víctor Godoy, periodista de la Dirección de Vinculación con el Medio. Carla Marchant. Em, Creo que lo que dice Claudio tiene mucho de verdad y no creo que estemos tan cortos de información. O sea, los que, lo que viene por la prensa oficial, que es esta épica, si tú prendes las noticias a las 9 de la noche, hay una cierta línea editorial muy clara de demostrar que vamos a un colapso, pero todavía no estamos, como siempre, ahí, a puertas de que ocurra. Pero si te informas por otros medios de prensa independiente o también a partir de la propia experiencia de los colegas, de los amigos que uno tiene trabajando en salud, te vas a dar cuenta que ya llegamos a ese punto que se presenta siempre como lo que va a ocurrir. Tengo muchas amigas trabajando en hospitales en Santiago que cuentan lo que realmente está ocurriendo y a ti no te queda más que creer que ese relato que viene desde la experiencia cotidiana es verdad. Y si a eso le sumamos lo que se ha venido advirtiendo a través de múltiples columnas de opinión de personas y de académicos, destaco en ese sentido la columna de Gonzalo Bacigalupe que salió hace, no sé, 1 o 2 días, Chile y COVID-19 partimos de cero. De qué manera hace ya 2 meses se venían advirtiendo. Él es máster en salud pública en la Universidad de Harvard y está donde se advertía ya lo que iba a ocurrir. Y el llamado que se hace ahora es pensar que si esto no se controla de una manera efectiva, dice él, no vamos a tener primavera, vamos a continuar en una situación que va a seguir estresando nuestro sistema de salud y que va caminando peligrosamente hacia una situación de mucha complejidad que va a ser muy difícil de solucionar. Entonces, si esto era evitable o no, también ahí podemos entrar en una dimensión de negligencia y nuevamente cuáles son las señales que se envían desde los que tienen que administrar esta contingencia, esta emergencia, que no se condice con la realidad, con las necesidades reales que tienen los trabajadores del sistema de salud. O sea, a mí me parece más importante que el subsecretario esté pidiendo aplauso a una hora que realmente lleguen los implementos de seguridad a los lugares donde se atiende público, donde se atienden personas contagiadas. O sea, esta semana murió un primer médico a causa de la pandemia. Hemos visto otro tipo de personal de esta jerarquía que mencionaba Claudio, que me parece muy interesante, este sistema como de castas que existe en el mundo de la salud, donde también se hace ya han muerto otras personas. Murió una enfermera en la región de la Araucanía hace 3 semanas atrás, ahora este médico, también una persona que manejaba una ambulancia. Entonces, ese tipo de información que busca sensibilizar me parece bien que esté ahí presente, pero también creo que no podemos achacarle toda la responsabilidad a las personas cuando estamos recibiendo señales que son y van en la línea nuevamente de reforzar lo que ocurre actualmente en la política, que es darle tanto espacio a esta sociedad del espectáculo. Todo tiene que ser visto en esos términos. Y a mí me parece que quizá un tratamiento más silencioso, pero más efectivo y menos rimbombante por parte de las autoridades, que cada anuncio se hace, llegaron los ventiladores, vamos a la tele, vamos a mostrar esto. Entonces toda esta idea de mostrar y hacer una puesta en escena del alto manejo no lleva a nada si eso no se acompaña de otras medidas que son más fundamentales. Y en ese sentido, esta idea un poco refundacional de las instituciones creo que se va haciendo cada vez más patente y más latente en el día a día y en lo que uno observa y puede proyectar. Si pensamos en no tener primavera, como plantea este autor, significa poner nuevamente en cuestionamiento la realización del plebiscito y de todas las reformas de cambios que Chile necesita en tantas dimensiones de la vida. Entonces creo que ahí hay que mirarlo en una perspectiva un poquito más larga de lo que se está haciendo ahora. Gracias, Carla. Carla Marchán. Víctor Godoy. Sí, bueno, además agregar que uno siempre hace el esfuerzo de vincular los temas y a propósito de la discusión de ayer también en el Senado sobre la reelección de los parlamentarios, el límite a la reelección,
Y esto ya se ha comenzado a conversar ¿no? del autogol y de lo que significa, digamos, la posibilidad de que se haya establecido ayer precisamente una normativa o se haya aceptado la normativa respecto de la restricción a la reelección de los parlamentarios y que eso pueda, in actum, como se le ha llamado, como se ha mencionado, aplicarse. Por lo tanto, la retroactividad se da por hecho, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que uno podría demandar en este minuto de tal discusión. Y esto otro que estábamos conversando, porque tiene que ver con la calidad de las instituciones que tenemos, que nos hemos dado, y tiene que ver con el debate institucional que veníamos trayendo. Entonces, ahí tenemos un sistema de interpretación que yo creo que también es interesante escuchar a Carla y a Claudio para poder entender cuáles son los caminos que vienen, porque la institucionalidad hace rato viene sufriendo de esta falta de confianza, dicen ellos mismos, digamos, los detentores de la autoridad. Pero desde el mundo en el que uno se mueve, en rigor no es falta de confianza lo que uno siente, digamos, ¿no? O lo que sienten las organizaciones, los colectivos cuando se manifiestan, sino que más bien es hartazgo, dar vuelta a la página y comenzar de nuevo. Gracias, Víctor. Claudio Fuentes, profesor Claudio Fuentes. Bueno, a mí el tema que me apasiona sobre el tema, esto es básicamente reforma al Estado. Y el tema es que acá lo que no hay que perder de vista es que Chile sigue en un proceso constituyente. Y en ese sentido la pandemia ya ha mostrado, ha facilitado que salgan voces pidiendo o suspendiendo este hito político sin igual, yo creo, en nuestra historia republicana. Yo creo que ahí hay un rol bastante importante por parte de nosotros, académicos y académicas, en fondo, en no decaer con este tipo de trabajos, porque yo estoy de acuerdo con Víctor cuando dice que en el fondo todos sabemos ya el tema de la falta de confianza, que la evaluación es baja sobre el rendimiento o la entrega de los bienes y servicios por parte de la autoridad y el Estado. Pero hay que preguntarse más que eso, es la crisis de legitimidad de ellos, que es mucho más que eso, que en el fondo la legitimidad apunta a la obediencia a la autoridad, sin tener en el fondo, sin tener espacio para la urgencia o para decir no. Yo creo que esta pandemia ha sido un poco un stop con eso, un pare, pero básicamente aquí lo que está, y yo ahí comparto plenamente lo que dice Víctor, es que en el fondo acá tenemos que hablar de un nuevo tipo de Estado, pero tenemos que hablarlo dentro de un nuevo modelo de desarrollo. Y ese nuevo modelo de desarrollo no va a venir, yo creo, y esta es mi opinión, no va a venir por tener una presencia omnipresente del Estado, ni por tener una omnipresencia del sector privado. Yo creo que ya el sector privado, ya a nosotros nos quedó claro que en el fondo no sirve para ciertas cosas, pero para otras cosas se necesita otro tipo de decisiones. Y el Estado, bueno, un Estado tiene que ser, yo vuelvo a decir ahora, no lo he dicho, esta no es la primera vez que lo digo, no necesita un Estado gigante, sino que necesita un Estado fuerte, con músculo, con herramientas, con espacio para poder hacer cosas, porque también tenemos un Estado que es bastante reducido en ese aspecto, teniendo la Constitución que hay. En ese sentido, yo en temas de por trabajo o por asesoramiento en ciertos ámbitos, el tema, por ejemplo, de cómo el Estado trata a las regiones es un tema que está no es que salga, está presente. Y es algo que ya es parte del paisaje, pero el diagnóstico está presente, se vuelven a repetir las mismas cosas y tú vienes a decir, y no pasa absolutamente nada.
vamos, por ejemplo, vamos a seguir teniendo el mismo tipo, por ejemplo, de municipalidades que tenemos, que básicamente no son gobiernos locales atendiendo a la ley, son administraciones locales. Eso también la circunscribe y le resta un poco de dinamismo. Tenemos casos positivos de gestión que en el fondo sale por sobre la media, pero no es la mayoría de las municipalidades. Y para que hablar, por ejemplo, con los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, o sea, los gobiernos regionales ahora está toda la tensión de ahí, yo creo que lo deben haber tratado, sobre todo con Vara y con Montesino, respecto al tema de si se suspende o no se suspende la elección. A mí, en mi opinión, tiene que esto seguir, tiene que ser así. Pero también el transferencia de competencias, que son pocas, otros dicen no, que son suficientes, pero no sabemos respecto a eso. ¿Quiénes van a ser los candidatos a gobiernos regionales? Cuando uno miraba, cuando yo estudié sobre el tema del nombramiento de los intendentes entre el 90 y el 2018, los nombres eran todos ex parlamentarios, ex ministros, todos hombres. Entonces, y de un rango etario más elevado. Entonces uno va viendo ya, nueva arena política, renovación de los espacios políticos, no. Va a pasar lo mismo con las leyes, si se aprueba la limitación a reelección. Esta ley es popular, es verdad, es algo que se está pidiendo desde hace rato, pero tampoco asegura que en el fondo nuevas caras sean nuevas ideas. No sabemos, por ejemplo, si un debutante tiene mejor gestión legislativa que un incumbente que lleva 4 o 5 periodos. Entonces también ahí nosotros tenemos que poner la pelota al piso y decir, bueno, ¿qué queremos de la política? ¿Queremos ver solamente caras nuevas? ¿Queremos ver gestión? ¿Queremos ver cuál es el nivel de producción, de leyes, qué tipos de leyes son, cuáles son, con quiénes se asocia, a quiénes lleva, por ejemplo, a hablar a la sala, a las comisiones, cuál es el rol que tienen las comisiones en las cuales está presente? Entonces, ese trabajo, que es un trabajo de la ciencia política, se tiene que dar. Nosotros no tenemos información. Entonces, respecto a mi trabajo, obviamente hay argumentos a favor y en contra, pero hay mucha especulación también. Entonces, también es el momento de que, cuando tratemos de hablar de instituciones, obviamente son temas eminentemente políticos y normativos, pero también necesitamos ver lo que dice la técnica y la evidencia respecto a eso. Eso es mi punto. Carla Marchant. Ay, qué complejo, porque son tantas, bueno, es un ejemplo muy lindo de análisis multivariado, y si uno piensa cuáles son, yo veo 3 dimensiones que creo que son principales de analizar en esa crisis. Primero, todo lo que está ocurriendo a nivel económico, a nivel social, lo que tiene que ver con la política y lo que tiene que ver como con una dimensión ética. Y en este caso de la no retroactividad de las reelecciones, creo que se mezcla muy bien lo que es político y lo que es moral. Y muestra muy bien por qué la deslegitimidad de las instituciones y de los políticos le ha hecho tan mal a la política en su concepción más amplia. ¿Y por qué le ha hecho tanto mal? Porque ha fracturado las bases de confianza que son necesarias que existan para manejar cualquier problema que ocurra en una esfera económica, social o pandémica. Si nosotros no somos capaces como país de tener un Estado, un sistema político y una sociedad que estén en igual nivel de capacidad de generar confianza y generar lazos que se funden que se basen en esa confianza, es difícil poder administrar cualquier caos. O sea, nosotros aquí lo vemos claramente porque, si uno intentara conversando un poco más con amigos sociólogos, ¿por qué no se acatan las cuarentenas? ¿Por qué la gente sale igual? Una dimensión es lo económico, pero una segunda, un nivel de análisis y que hay que verlo, es que no hay confianza en el mensaje que proviene de la autoridad. Entonces, cuando tú no tienes esa legitimidad, no puedes ejercer ninguna medida que tenga algún impacto verdadero en el control de este problema, de evitar el contacto social, disminuirlo y manejar la pandemia. ¿Y qué esperas tú? Que los mismos políticos, o qué esperaría uno, que los políticos tengan un poco de esta condición moral básica para poder
entregar información y para poder generar políticas. Pero cuando ellos mismos, por ejemplo, en esta situación, son parte y toman decisiones sobre algo que a ellos no les conviene, nuevamente, ¿qué pasa eso? Es una señal profunda de que no hay, de quebrar la legitimidad de la confianza. Entonces, si lo vemos en esos términos, yo creo que es muy difícil y muy complejo mirar de qué manera se restablece eso. Creo que el pacto de acuerdo nuevamente que están intentando hacer el gobierno con la oposición habla de lo mismo, de una forma equivocada de llegar a la ciudadanía pensando en que esa legitimidad y que esa confianza se va a construir a partir de esas viejas prácticas políticas. Me parece que es no entender nuevamente dónde hay que hacer el foco para restablecer esas confianzas. No hay una reparación como efectiva de algo que está quebrado y que no se quebró en octubre del año pasado, que se quebró hace mucho tiempo atrás y que nuevamente retomo y conecto con el tema anterior, que desde las ciencias sociales muchos sociólogos ya lo advertían, con pulsos distintos, con intensidades diferentes, con focos diferentes, pero siempre estuvo muy presente. Estuvo presente en el 2011 en la educación, estuvo presente en el conflicto de Hidroaicén, conflicto ambiental. Entonces tiene esta delegitimidad y esta falta de confianza se manifiesta en distintos focos que generan esta erupción de crisis, pero sigue siendo el problema base el mismo, desde mi lectura. Entonces creo que lo que viene para adelante es complejo en el sentido de que no vamos a poder crear nada que sea legítimo si no tenemos esas bases de esa dimensión moral solucionada. Y esto que han hecho los senadores es una vez más una bofetada a las personas y una bofetada a la credibilidad del sistema político. Es decir, no entendimos nada, no queremos escucharlo, nos hacemos los sordos y seguimos haciendo lo mismo. Claro. Gracias, Carla. Carla Marchant. Nos quedan 7 minutos para ver cómo concluimos esta conversación. Cómo entrar y cómo salir. A mí me quedó dando vuelta algo que nos comentaba Claudio. En realidad cuesta ver intereses particulares protagonizando lo que es la gestión del control de la pandemia, pero mira, patentes, licenciamientos, industria farmacéutica, están ahí, son parte de la ecuación. A nosotros nos ha costado mucho eventualmente acercarnos a alguna línea de investigación precisamente por eso, porque nos dicen que están en proceso de patentamiento, que están en proceso incluso de gestión de financiamiento, que no siempre son concursables, que muchas veces son privados, y entonces es preferible mantener un nivel de comunicación controlado respecto de todos esos procesos precisamente para no entorpecer negocios. Eso es parte de la ecuación de las ecuaciones que se están corriendo para atender esta emergencia, no solo de la sociedad local, sino de toda la humanidad. Lo segundo, a propósito de los números, yo recuerdo con Carla, conversábamos cuando comenzó todo esto, hablábamos de geografía de la salud, hablábamos de la necesidad de reconocer, 2 meses y medio atrás, de reconocer efectivamente dónde estaba el virus en ese minuto, que se había bajado del avión, que estaba entrando en algunos territorios, fundamentalmente del área oriente de Santiago, y que se comenzaba a desplazar, que comenzaba a avanzar por las micros, y mientras tanto la institucionalidad decía, mira, tenemos que verificar para tomar medidas como la cuarentena o como otro tipo de restricción, tenemos que verificar cuál es el nivel de hacinamiento, tenemos que verificar cuál es el nivel de desplazamiento de la población hacia la distancia o el tiempo de demora para llegar a un centro de alta complejidad. Es decir, hay múltiples múltiples factores que registrar respecto de las características de un territorio antes de tomar alguna medida sanitaria. Y así podría seguir sumando cosas que hemos estado conversando durante todos estos meses y que cuando uno hace raya, la verdad es que lo que le ocurrió, lo que ha dicho el ministro durante los últimos días no encaja en ninguna parte. Te prometo. Porque, insisto, son cosas que se respondieron de una manera distinta la primera semana, la segunda semana, la tercera semana y que hoy día se siguen respondiendo de manera distinta. Eso es una cosa. Y lo otro también, no sé, en torno a lo del proceso de limitar la reelección de los parlamentarios, la verdad es que a mí me pasa que cuando me encuentro con esas noticias, como que cambio el canal, ¿ah? Porque en definitiva, si los vamos a seguir eligiendo de la misma manera, yo no tengo nada contra los partidos políticos, creo que son una pieza fundamental de la democracia, pero si vamos a seguir resolviendo los procesos eleccionarios con esta preeminencia de los partidos políticos, la verdad es que, mira, el resultado va a seguir siendo el mismo, van a ser caras nuevas, pero caras nuevas bajo la misma racionalidad.
y es ahí donde a lo mejor esa inquietud que plantean ustedes, que más allá de solo la reelección, sino revisar el sistema completo, en miras a refundar su legitimidad, probablemente es un camino que nuestro sistema político no está dispuesto a asumir. Y si no está dispuesto a asumir eso, yo me pregunto con qué sinceridad están asumiendo la reforma constitucional y con qué sinceridad están asumiendo otra serie de reformas bastante significativas que la sociedad, que la ciudadanía está demandando en este minuto. Víctor, comencemos a concluir. Sí, bueno, agradecerle la conversación también a Carla y Claudio. Carla además mencionó otra cosa que no discutimos, pero que también cabe dentro de esta conversación, en la misma línea de lo que ya hemos dicho, que es lo del acuerdo entre oposición y gobierno, y que es básicamente lo que acabas tú de decir, Miguel, o sea, los rostros pueden cambiar, etcétera. Esto de la reelección, por ejemplo, de los senadores, le permite, o sea, prohibirle la reelección a los senadores, le permite a un montón de diputados pensar en su futuro, ¿no? Pensarse en el Senado. Y hay varios que ya tienen definido que van a ser candidatos a senadores en la próxima elección. Entonces, o sea, es más de lo mismo, digamos, ¿no? Yo dudo que ¿y por qué digo eso? No por una evaluación de las personas que estén ahí o del sistema chileno. A nivel global, la institución de la representación política choca con una cuestión en la calle, que es que la violencia en la calle está desatada por la desigualdad, por el racismo, miren lo de Minneapolis en estas horas, y por un montón de otras cosas, la violencia de género, la que hemos hablado en estos días, etcétera. O sea, la realidad es más dura que lo que uno puede aquí graficar, y eso al final es lo que le pasa en la cuenta a las instituciones. Sí, Víctor, antes de que nos despidamos, yo quiero leer, y antes de que les demos la última palabra, por supuesto, a Carla y a Claudio, quiero leer los comentarios que tenemos en la página. Quiero verificar si los estoy viendo todos. No los estoy viendo todos. Nos pregunta Caramelo Valdivia qué pasará hoy. ¿Habrá corte general de luz en Valdivia? Revisamos las páginas de SAESA y solo informan un corte programado en la localidad de Los Pellines, en la comuna de Valdivia, independiente de que hay un desperfecto técnico en las inmediaciones de Errázuriz, entiendo, con Simpson, y hay otro en las inmediaciones, por allá por donde vives tú, Víctor, en el sector Rubén Darío, Martínez de Rosas, pero están yendo los técnicos a verificar qué es lo que ocurre. Es lo que informan ellos, por lo menos. Nitram Cerda nos dice, interesante también de analizar sobre el rol de la ciencia y en particular la hegemonía bioquímica que se consolidará con la pandemia, un régimen de verdad abismal y excluyente que hoy más que ayer puede desplazar a otras ciencias sociales, críticas, etcétera, del régimen de verdad de la que se sirve la política pública y de investigación. Y de esas verdades no tan incómodas como hablaba la profesora Carla, que se habían tomado ya el CONICYT hace un par de años y que hoy se refuerza a través de los fondos y asignaciones presupuestarias estatales. Marcelo Barría nos dice, personas honestas es lo único que se necesita. Bien. Personas justas actuando en estructuras injustas, no sé si el resultado va a seguir siendo justo. Las estructuras tienen algo que ver en eso. Caro Martínez nos dice, no, yo me pregunto si la falta de confianza es hacia el gobierno, por decirlo, autoridad, o hacia el personaje, hacia la cara visible del gobierno, que es Sebastián Piñera. Gracias por sus comentarios. Claudio, comenzamos a despedirnos. Bueno, yo creo que acá hay un análisis que yo quería, lo voy a quizá traer para la próxima semana, básicamente una correlación entre cuáles son los contagios, las muertes o las tasas de contagio según el nivel de la liberalización económica o no de un país. O también el tema del acceso a los derechos, también con Freedom House uno puede hacer los cruces de si hay alguna asociación entre derechos civiles, el nivel de derechos civiles políticos y el tema de la liberalización económica con este tipo de cosas, porque si hay alguna asociación, sea positiva o negativa, o que no la haya, nos puede dar luces también de que estas cosas son
o sea, mucho ya eso está dicho, pero en el fondo ponerle número yo no lo había visto desde ese punto de vista de decir que acá el tema es estructural más que de otra cosa. Entonces, y que tiene que ver retomando lo anterior, que tiene que ver con el diseño institucional. Entonces, pueden haber diseños institucionales que en el fondo propendan o posibiliten quizás mejores niveles de confianza, no sé, puede ser, pero en ese sentido creo yo que es algo que yo por lo menos lo tengo bien presente de hacer para ver si uno puede también iniciar una línea de investigación ahí, pero básicamente es de esto, porque si uno mira Chile, si uno mira Estados Unidos, si uno mira Inglaterra, hay un tema, caso chino, obviamente hay que corregir por población, pero Brasil, yo creo que pudiesen existir ciertos patrones que es necesario ponerlos sobre la mesa, porque en el fondo una cosa es la política pública de salud, cuarentenas más, cuarentenas menos, distanciamiento social, que es correcto, pero otra cosa tiene que ver con el diseño institucional de todo esto, dónde se acoge esto. Entonces, y creo que es de donde nosotros, al menos desde mi campo, podemos colaborar. Así que con esto me despido. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Claudio, te habíamos extrañado. Oye, un último comentario que no leí de la página. Emerson Tropa nos dice muchas gracias por el programa. Gracias, Emerson, por acompañarnos todos los días, cada mañana. La profe Carla Marchán, como dicen en uno de los comentarios también, la última palabra, por favor. Gracias. Dos cosas. Primero, lo que preguntan en el chat, sí, o sea, siempre ha existido una asimetría de poder entre las ciencias naturales y las ciencias sociales que ahora se puede agudizar en este contexto, pero claramente tenemos que estar atentos, alertas y siempre tratando de poner, de relevar la importancia que tiene esta visión y estas otras lecturas que pueden apoyar la toma de decisiones. Y en ese sentido me quiero colgar de lo que tú mencionabas en nuestras conversaciones y la importancia, como tratar de marcar esta idea que tiene el territorio y sus características para poder hacer política pública que sea eficiente. O sea, el sistema, todas las variables que tienen una espacialización, que entender el sistemas urbanos, rurales, es geografía pura. Y en ese sentido creo que podemos hacer mucho si incorporamos y dejamos de mirar esto como que para todo tiene que ser igual, que estamos en un territorio plano, en un espacio isotrópico. Y creo que eso adolece mucho el análisis, y las consecuencias que estamos viendo ahora son claras. Entonces, en ese sentido, la dimensión espacial sí puede aportar, y yo creo que es necesario dejar de ser la comparsa de las decisiones políticas. Y en ese sentido creo que lo que decía Claudio es fundamental. Pensar un nuevo modelo de desarrollo implica aceptar la complejidad, aceptar las distintas dimensiones que van a ser difíciles de equilibrar, pero que es necesario resistir. Estas visiones parcializadas que hemos estado acostumbrados a tener desde hace mucho tiempo. Entonces creo que ahí el llamado es a la integración y a entender el territorio. Yo creo que en ese sentido ahí se puede hacer mucho y podríamos soñar con que a lo mejor algo va a cambiar. Y antes de despedirme, quería mandar un saludo a todos nuestros estudiantes de la universidad, de las distintas carreras que nosotros tenemos, a los estudiantes de geografía. Y, o sea, sabemos que están cansados, estamos todos cansados, pero el llamado es a pensar que estamos todos en el mismo barco de intentar sobrevivir en la pandemia y mantener nuestras clases lo mejor posible. Entonces, a no decaer el espíritu. Y con eso cierro y me despido por el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Carla Marchán, académica del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias. Claudio Fuentes nos acompañó también del Instituto de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y Víctor Godoy. Víctor, tú vas a volver a las 11 de la mañana, entiendo, con libros con causa, el programa de Ediciones Watch. Nosotros nos vamos rápidamente porque ya está preparada la entrega de Plaza de la República, el programa del Centro de Estudios Regionales. Verónica Fuentes, ¿a quién tiene invitado, perdón? Nivaldo Ojeda, presidente de la Corporación de Ayuda Humanitaria. No estás solo, así que, Delanco, mira,
Nos fuimos a dar una vuelta por las comunas periféricas de la región de Los Ríos. Carla, Claudio, ¿nos escuchamos? Sí, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos Adiós. y saludos a Gusto. Yanira y a Karen. Chao. Te esperamos que se puedan reincorporar la próxima semana. Víctor, te esperamos a las 11. Gracias, Sebastián. Chao. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 10, 7 minutos. Querida comunidad corraleña, esperando que se encuentren bien, desde la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Corral les invitamos a participar de la consulta ciudadana a desarrollarse en el marco del proyecto de conservación y restauración de la Casa Castillo San Sebastián de la Cruz, más conocida como Casa Wilson. La consulta ciudadana se realizará online desde el 1 de junio. Síguenos e infórmate por nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, Casa Castillo Corral. Hacer memoria de barrio en tiempos de pandemia es esencial para seguir comunicados. Imagina junto a nosotros y nosotras. No te quedes fuera, corre la voz. El nuevo escenario social nos pide estar más alertas que nunca. Para muchas mujeres y niñas, la casa puede significar un verdadero peligro. En contexto de crisis, la violencia contra la mujer puede aumentar. No lo permitamos y estemos alerta. El fono gratuito y confidencial 1455 estará disponible las 24 horas del día. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, con pequeñas acciones puedes salvar su vida. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con Cernamej, mantendrán los canales de atención, orientación y ayuda disponibles durante el periodo de cuarentena. En Los Ríos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género te brindará apoyo a través de los 6 centros de la mujer desplegados en la región. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional,